Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana, este espacio para hablar de salud mental, para hablar de manera libre, espontánea, de algo que nos interesa a todas y todos, el equilibrio emocional, la tranquilidad, la armonía que debe existir entre el cuerpo y la mente, la posibilidad de encontrar nuestro proyecto de vida, de identificar los obstáculos y aprender a superarlos, de aprender a gestionar nuestras emociones, a ponernos en los zapatos del otro, poder solucionar los conflictos a través del diálogo. Eso es salud mental y ese es este espacio que se llama Tu Mente Sana. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que viene desde Barcelona, el doctor Rafael Vizquerra. El doctor Rafael se ha especializado en educación socioemocional. Bienvenido. Gracias por invitarme a participar en este programa. Bueno, yo quiero que primero le digamos a las personas que nos están viendo, ¿qué es educación socioemocional? La educación socioemocional es una respuesta a los elevados índices de ansiedad, estrés, depresión, burnout, ideación suicida, consumo de drogas, comportamientos de riesgo que desgraciadamente caracterizan una parte importante de nuestra sociedad. Y para ello lo que se propone es el desarrollo de competencias emocionales. Este es el objetivo de la educación emocional. ¿Qué competencias socioemocionales? Las competencias emocionales tienen distintos modelos. Uno de ellos, conocido como el modelo pentagonal, tiene 5 dimensiones, que son consciencia emocional, que es tomar conciencia de las propias emociones, de las emociones de los demás, desarrollar el vocabulario emocional, y esto es un requisito para la segunda dimensión, que es la regulación emocional, que es la capacidad para intensificar, atenuar, alargar, acortar, en definitiva, transformar las emociones. La tercera dimensión es la autonomía emocional, que incluye autoconocimiento, autoestima, autoconfianza, empoderamiento, resiliencia, toma de decisiones responsables y todo lo que tiene que ver con la autonomía y autonomía emocional. La cuarta dimensión son las competencias sociales, que es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas desde el respeto, para gestionar conflictos, negociar, utilizar un liderazgo emocional y potenciar la convivencia y la paz. Y la quinta dimensión son habilidades de vida, life skills, para el bienestar, para la construcción del bienestar consciente, el bienestar compartido, fluir en lo que estamos haciendo, en el estudio, en el trabajo, en la familia, y descubrir que la mejor forma de potenciar nuestro propio bienestar es contribuir al bienestar general. Y cuando hablamos de bienestar, bienestar es la palabra clave de la salud mental, porque en la definición de salud mental está no solamente la ausencia de enfermedad, sino la presencia de bienestar. Así es, la presencia de bienestar, 5 elementos: conciencia emocional, regulación de emociones, autonomía, desarrollo de habilidades sociales y la última, herramientas para la vida, para el bienestar social. 5 elementos fundamentales que debemos aprender desde la educación inicial. ¿Cómo le parece a usted, doctor Rafael, que en la nueva ley de salud mental, la ley 2460, hay un artículo donde establece la obligación de impartir educación socioemocional desde la educación inicial hasta la educación superior? Me parece excelente, y esta ley 2460 de salud mental creo que debería armonizarse con la ley 2491 de educación socioemocional. Creo que hacer sinergias entre las dos puede ser un cambio
de paradigma en la educación y en la sociedad en Colombia. Les felicito por estas dos leyes. Creo que son dos leyes que son pioneras, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, y la de educación socioemocional, por lo que conozco, en el mundo. Y por esto, felicitaciones. Les deseo que sea un éxito y tienen un gran reto en ponerla en práctica de forma eficiente. Así es. ¿Nosotros qué pretendemos? Hacer la implementación de la ley teniendo en cuenta otras leyes que sean conexas, que sean complementarias, entre ellas la Ley de Educación Socioemocional, fundamental. Y es que ahí en la educación es donde se hace la verdadera transformación para prevenir violencias. ¿Por qué es importante la educación socioemocional para prevenir violencias? Cualquier tipo de violencia es una manifestación del analfabetismo emocional. Y es suficiente con leer la prensa para tomar conciencia de los elevados índices de analfabetismo emocional. La educación emocional propone, entre otras cosas, que la regulación de la ira como estrategia para la prevención de la violencia debería ser uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema educativo en el mundo, para hacer posible con respeto la convivencia, la paz y el bienestar. La prevención de violencias. A veces creemos que prevenir violencias es un tema de justicia o es un tema de la casa. ¿De quién es la acción? Es un reto de la comunidad. De todos. Nosotros en educación emocional preguntamos muchas veces a los estudiantes quién es el responsable de la convivencia en el aula. La mayoría de estudiantes, siempre depende de la edad, responden el profesor, el director, y el reto que tenemos es ir produciendo un cambio de actitudes y de mentalidad para que lleguen a decir los responsables de la convivencia en esta aula somos nosotros, cada uno de nosotros, porque esto después se traslada en la convivencia, en la sociedad. Todos somos responsables de la convivencia, de la paz y del bienestar. Por eso nosotros también hemos dicho que transformar nuestra propia mente es transformar la sociedad, ¿no? Es poder generar esas transformaciones que necesitamos para poder ponernos en los zapatos del otro, para escuchar al otro sin juzgar, para observar los cambios de comportamiento y poder pedir ayuda o entregar la ayuda. Prevenir violencias para mí es demasiado importante. Además de la educación socioemocional que está hoy en la nueva Ley de Salud Mental y en la Ley 2491 de Educación Socioemocional, ¿qué otro elemento podríamos nosotros incluir para prevenir las violencias, para aprender a gestionar las emociones, para enseñar esos 5 pasos que usted nos ha mencionado? Hay una serie de técnicas y estrategias de educación emocional que se han manifestado altamente eficientes en la prevención de la violencia. Hemos de decir que lo que vamos a comentar no es una charla, es entrenamiento, es gimnasia que debe ponerse en práctica a diario. A diario. Y entre estas prácticas están técnicas de relajación, respiración consciente, meditación, mindfulness, introspección, diario emocional, lectura emocional, análisis de casos, técnicas de focusing o en castellano denominamos grupos de discusión y técnicas de dinámicas de grupos de Phillips 66, role-playing, para hacer como representaciones teatrales ante situaciones de presión, de provocación, para responder a pesar de todo, siempre con respeto y aceptar que podemos estar enojados. Tenemos derecho a estar enojados, pero por muy fuerte que sea nuestro enojo,
nunca debería derivar ningún tipo de violencia. Ningún tipo de violencia, de maltrato, de lesión personal. Es fundamental entender eso. O sea, las emociones son necesarias y es legítimo sentirlas. Y hay que expresarse, pero no para agredir a otro, no para acabar con la vida de nadie. ¿Cuántas personas hoy están privadas de la libertad porque no supieron manejar una emoción, gestionar una emoción, no controlarse? ¿Cuántas personas hoy se arrepienten de algo que pudieron haber evitado y no lo hicieron? Quizá ese analfabetismo emocional, ¿no? Que me parece fantástica, esa definición, analfabetismo emocional, está en todos los rincones del país, bueno, y en el mundo también. Desgraciadamente, en la delincuencia está muy presente. Investigaciones hechas en cárceles se preguntó a cientos de presos convictos, muchos de ellos de asesinato, ¿usted por qué está aquí? ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta más frecuente? Pues fue, estoy aquí porque tuve mala suerte. ¿Cómo que mala suerte? Pues sí, porque me pillaron. Esto es el pensamiento consecuencial. En educación emocional se pretende desarrollar el pensamiento consecuencial. De cada uno de sus actos se van a derivar unas consecuencias. Y hemos de anticipar las consecuencias. Porque cuando un preso cree que está allí porque tuvo mala suerte, porque le pillaron, significa que cuando va a salir, lo que va a hacer es lo posible para que no lo pillen. No lo pillen, no para corregir. Exactamente. No para corregir. Por esto es muy importante desarrollar el pensamiento consecuencial. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que yo voy a cometer? En la nueva ley de salud mental también hay un artículo que establece la importancia de hacer el tamizaje de salud mental al inicio, cuando a una persona lo privan de la libertad, cuando ingresa al establecimiento carcelario y en el sistema de responsabilidad penal adolescente, que se haga el tamizaje, que se identifique si tiene efectivamente un trastorno en su salud mental, cuál es la hoja de ruta a seguir. Yo creo que si no sabemos qué tipo de personas tenemos privados de la libertad, ¿cómo hablamos de resocialización? Bueno, es importante conocer. Aquí yo creo que es importante distinguir entre lo que es el modelo clínico de atención en psiquiatría, en psicoterapia, en farmacología, que es muy importante y muy necesaria y que se caracteriza por hacer un diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento, y esto es muy importante, muy necesario, pero también es insuficiente. El modelo clínico debe complementarse con un modelo psicopedagógico. Un modelo psicopedagógico significa una intervención proactiva, intervenir antes de que surja el conflicto. Claro, para que no lleguen a la cárcel. Para que no delincan, para que no cometan el delito. Para que no delincan, pero también para prevenir delincuencia, para prevenir ansiedad, estrés, depresión, burnout, consumo de drogas, comportamientos de riesgo, etcétera, etcétera, porque todo esto tiene en común un sustrato emocional. Y el modelo psicopedagógico, que tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales, es una prevención genérica como intervención proactiva, que es la educación emocional. Por eso vamos a preguntarle a las personas en la calle si saben qué es educación socioemocional y si alguna vez han tenido una mala gestión de sus emociones que hoy tengan que arrepentir de algo. Vamos a ver qué nos dicen las personas en la calle. La educación socioemocional, pues la entiendo como el manejo de las emociones netamente, y claro que he tenido problemas y bastante serios conforme a mi manejo de emociones, porque digamos que uno no nace aprendido en eso, realmente en nada, pero sí creo que hace falta mucho hacer un énfasis en la educación de cómo nos manejamos a nosotros para poder llevar a cabo un desarrollo de actividad real. Pues como tal no estoy seguro qué es la educación socioemocional, pero pues supondría que es
como la educación que se da en la casa por parte de los padres, pues a manejar las emociones y a socializar como tal con otras personas. Sí, pues qué es la gestión socioemocional, la verdad no me queda muy claro, pero sin embargo sí, yo he tenido un mal manejo de las emociones, pero pues siento que es algo que he logrado pues superar o desarrollar de alguna forma pues para evitarlo más. Sí, obviamente también eso creo que es parte de la madurez. La inteligencia socioemocional creo que no es muy incentivada dentro del aula, más que yo estoy en esa parte por mi carrera profesional. Puedo decir que esta es una parte fundamental que muchas veces se pasa por alto y no se tiene en cuenta que esto puede afectar los procesos de aprendizaje. Rafael Vizquerra, trayectoria y rol en la RIAF. Rafael Vizquerra es un psicopedagogo español, doctor en Ciencias de la Educación y catedrático emérito de la Universidad de Barcelona. Desde hace años es reconocido como un referente mundial en educación emocional y bienestar. En la actualidad preside la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, REAP. En su labor académica y de divulgación, promueve la importancia de las emociones como base para la convivencia y la salud mental. ¿Qué es la RIEP? La RIEP, Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, es una asociación sin ánimo de lucro, creada para promover la educación emocional en todo el mundo, a través de la investigación científica, la formación de docentes y el trabajo con familias y organizaciones. La RIEP busca superar el analfabetismo emocional que subyace en problemas como la ansiedad, la violencia o la depresión. Como explica su misión, la RIEF difunde la educación emocional basada en estudios científicos con el fin de contribuir al desarrollo integral de las personas y de una sociedad más pacífica y saludable. Objetivos de la RIEF: bienestar social, fomentar el bienestar personal y social a través del desarrollo de competencias emocionales, integrándolas en la educación y en la vida cotidiana. Divulgación: difundir conocimientos e investigaciones sobre educación emocional mediante publicaciones, medios de comunicación y redes sociales. Formación continua: organizar congresos, seminarios, cursos y talleres para capacitar a educadores, profesionales y público en general en habilidades socioemocionales. Investigación: promover y apoyar estudios sobre inteligencia emocional en todos los niveles educativos y en distintos ámbitos de la sociedad. Cooperación internacional: establecer alianzas con personas e instituciones de diversos países para impulsar la educación emocional de modo colaborativo. Para Vizquerra y la RIEF, educar las emociones no es un complemento opcional, sino una estrategia clave de salud pública. Desarrollar competencias emocionales, reconocer y regular las propias emociones, empatía, resiliencia, etc., fortalecen la salud mental y previene problemas como la ansiedad, el estrés, la depresión, la violencia escolar, el abuso de sustancias o la ideación suicida. Como señala Vizquerra, desarrollar competencias emocionales es la mejor promoción de salud mental. En contraste con un modelo puramente reactivo, la educación emocional actúa de forma preventiva y proactiva. La RIEF funciona como puente entre la investigación académica y la acción estatal, impulsando que las emociones formen parte de la agenda pública de salud mental. En resumen, la labor de Vizquerra y la RIEF buscan inspirar una acción pública que vea la educación emocional como un pilar de la salud mental colectiva y un camino hacia una sociedad más resiliente y solidaria. Doctor Rafael, nos hace falta hablar de educación socioemocional, aprender muchas técnicas, ¿no? que ya existen, pero que el analfabetismo emocional nos impide a conocerlas, nos impide acabar con falsas creencias, nos impide desaprender para volver a aprender, ¿no? Y en ese camino tenemos que avanzar en nuestro país y en el mundo en general. Usted es presidente de una red de educación socioemocional y de bienestar. ¿Qué es esa red? La Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEP, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad difundir, sensibilizar, formar en competencias socioemocionales en educación emocional. Para más información les invito a visitar la web riep.org.
RIEP, piensen que es R de red, I de internacional, EE de educación emocional y bienestar, donde se han abordado temas específicos de educación emocional como la prevención de la violencia, como el enfoque del ciclo vital, porque las competencias emocionales deben desarrollarse a lo largo de toda la vida, no solamente en la escolarización obligatoria, sino también en las organizaciones, en centros especiales como las cárceles, en los centros de salud, en grupos especiales como por ejemplo personas vulnerables, mujeres maltratadas, por ejemplo personas en situación de riesgo, personas con enfermedades crónicas, enfermedades terminales, etcétera, etcétera, porque muchos de estos problemas tienen un sustrato emocional. La red funciona a nivel mundial, es una red latinoamericana. ¿Qué actividades, qué programas podríamos acceder de esta red? Muy bien, es una red principalmente de habla castellana y por tanto tiene una difusión en el mundo iberoamericano. ¿No? Y por tanto en España, en México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, etcétera, principalmente el mundo latinoamericano. Y estos días hemos tenido este Congreso Internacional donde han participado personas de distintos países iberoamericanos, ha habido mucha gente de España, de estos países, gracias a la organización de la Universidad del Rosario, donde se ha organizado la primera maestría en educación emocional y bienestar. Y para mí todo esto son indicadores, el Congreso, las leyes que hemos estado comentando, de que algo se está moviendo en Colombia. Les felicito por estas leyes y les felicito porque esto abre un horizonte de esperanza. Para mí, lo que justificaría que estemos nosotros ahora aquí es para que los niños y niñas que nacen hoy, cuando tengan 20, 30 años, puedan vivir en un mundo caracterizado por la convivencia, el respeto, la paz y el bienestar. Y en la medida que ellos hayan desarrollado estas competencias emocionales, estaremos creando el contexto para hacer posible este propósito. Para cambiar y transformar esta sociedad, yo creo que lo vamos a lograr, porque Colombia no solamente tiene una nueva ley de salud mental, tiene una ley de educación socioemocional, tiene la actualización este año 2025 de la última encuesta de salud mental. Sacamos también la política pública de salud mental actualizada y sacamos un crédito como país. La CAF otorgó un crédito a Colombia para salud mental. Es la primera vez en la historia que sacamos un crédito para salud mental. Eso nunca se había visto. Algo está sucediendo, algo está pasando, estamos colocando en el primer orden la salud mental. Y es un tema que a mí me apasiona, me mueve, estoy convencida que si cada una de las personas que habita este país hace conciencia de la importancia de su salud mental para su propia vida, para su familia y para transformar esta sociedad, pues vamos a tener un mundo mejor, ¿no? Así es. De hecho, la educación emocional, porque el título de la RIEP es Educación Emocional y Bienestar, tiene como objetivo potenciar el bienestar. Y potenciar el bienestar hoy en día es la mejor prevención de la violencia y de los trastornos emocionales, porque muchos son de personas que se enfrentan a situaciones de malestar que superan sus recursos. Por esto, la RIEP se propone difundir, sensibilizar, formar en competencias emocionales. Fantástico, yo creo que tenemos un camino que recorrer junto con la RIEP. Yo creo que sí. Estamos a su disposición, estamos a la disposición de Colombia para contribuir a sensibilizar, formar, investigar, difundir y poner en práctica una educación emocional fundamentada en la investigación científica y con altas probabilidades de eficiencia para construir el bienestar, erradicar la violencia y hacer un mundo mejor.
Rafael, se nos agota el tiempo, pero me encantaría, antes de terminar el programa, que nos permitas conocer cuáles serían esos pasos que deberíamos nosotros como país seguir teniendo esta normatividad, que estamos en un momento histórico de la salud mental en Colombia. ¿Qué deberíamos avanzar? ¿Cuál sería esa hoja de ruta que a través de la RIEP nos podrían recomendar? Pues yo diría, en primer lugar, hacer todo lo posible para que en la formación inicial del profesorado de cualquier universidad y centro formativo se incluya una materia de educación emocional. Creo que esto sería clave. Por otra parte, la formación continua del profesorado en ejercicio, teniendo presente que el primer destinatario de la educación emocional es el profesorado, para su bienestar, porque sabemos los elevados índices de bajas laborales de carácter psicosocial que está sufriendo el personal docente. Y me gustaría que el personal docente no entienda la educación emocional como una carga más, sino que entienda la educación emocional como un desarrollo integral de la personalidad, en primer lugar del profesorado, para que el profesorado pueda contribuir mejor al desarrollo integral de la personalidad de sus estudiantes, y estos son factores esenciales para la promoción de la salud mental, para la prevención de la violencia y para la mejora del bienestar. Creo que solamente esto ya justifica que estemos nosotros hoy aquí. A partir de esto podríamos añadir muchas otras cosas, como por ejemplo llegar a las familias, ya que la educación emocional es un enfoque comunitario, donde participa toda la comunidad educativa, profesorado, alumnado y familias, pero que no se limita a la escolarización, sino que es educación, que es un concepto mucho más amplio y por tanto que afecta a las organizaciones, a las empresas, a todo contexto a lo largo de toda la vida. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por ese mensaje, y así es, tenemos que apostarle al bienestar y acabar con el analfabetismo emocional, ¿no? Acabar con el analfabetismo emocional es parte de nuestra tarea. Si acabamos con el analfabetismo emocional, en 10 años, en 20 años, tendremos personas distintas, equilibradas, tranquilas, que escuchan sin juzgar, que se ponen en los zapatos del otro, que pueden construir consensos en medio de las diferencias, que reconocen que cada persona es única, que tiene intereses distintos, pero que podemos llegar a consensos, a acuerdos, a estrategias, por el bienestar de todos. Nos vemos en un próximo programa de Tu Mente Sana. Y recuerda, nuestra salud mental está en nuestras manos.